al iniciar esta primera exposición de la nueva serie que haremos de exposiciones temporales en el Museo Pedralbes 2000, que hasta ahora no las ha contenido, hemos elegido la pintura de Haar por su modernidad y por su contenido temático. Es una pintura aparentemente infantil, ingenua, de cómic, pero que en el fondo, y no tan en el fondo, porque algunos cuadros de ellos son muy visibles su interpretación, pues nos convenía, dada la relación que tenemos en el museo entre el arte clásico y la modernidad. Yo creo que reúne las dos cualidades, una pintura bien hecha, de buena factura, y al mismo tiempo una dicción que nos relaciona con todas las cuestiones de la vida contemporánea. La gente se va a encontrar con la presentación por primera vez en Valencia de la serie Alpino, que da título a la exposición, que se titula Mi Mundo Alpino. Y además podemos observar el proceso de tránsito de la anterior serie que se llamaba Barroco y que fue presentada en el Parlamento Europeo en Bruselas durante la presidencia española y que ha tenido una itinerancia por Europa. Esa serie barroca, caracterizada por el uso del pan de oro y por una iconografía religiosa, da lugar después a una serie protagonizada por el paisaje, por un paisaje arquetípico, idílico, con seres procedentes del mundo del arte, del cómic, y que intentan hacer una crítica, de alguna forma, a la situación de crisis actual, pero a través de la belleza y de los recursos procedentes del mundo de los museos, haciendo homenajes a Saura, a Goya, a Picasso, a Damien Hirst o a Warhol, que podemos ver en cada una de las obras. Es una pintura basada en el pop art. Se sabe que el pop art es una invención americana, pero los americanos entendieron que era una magnificación de la imagen pop, tanto de la escultura como de la viñeta cómic. En Europa no se entendió así, y sobre todo en España. Hay de ello ejemplos importantes, como el equipo Crónica, como Toledo, como el propio Anzo, que también practicó el pop art, y en este caso, como una revitalización de esa corriente, pues nos viene a saludar en esta exposición el artista de referencia. Todo lo que se puede ver en esta exposición son cosas que han pasado por mi vida, y es un tamiz que lo he transformado lo he plasmado en los lienzos. Son preguntas que yo me hago, literalmente. Y bueno, cuentan vivencias, momentos actuales, momentos personales propios. Hay una característica fundamental en Haar y es el compromiso con la realidad. Es decir, su obra no funciona de una manera independiente a su estado emocional o al estado de la sociedad actual. Siempre hay una crítica social, política, religiosa, moral, y los cuadros intentan ser, no solamente hablar de él, sino también intentan que nos reflejemos, son como espejos de nuestra propia identidad contemporánea, ¿no? Y nos sentimos como una especie de Dorian Gray, amenazados a veces por la crítica que hace, ¿no? Mete mucho el dedo en la llaga. Y eso es su característica fundamental, ¿no? Que va un poco a sacudirnos la conciencia a través de la belleza, no a través de podemos decir, de obras expresionistas o de un expresionismo abstracto, sino a través del pop, de la dulzura, de la ironía, de lo ingenuo. Hace una crítica a veces mucho más dura de lo que se puede hacer a través del expresionismo.